¿Alguien se anima a decir algo de la tarea? ¿Alguien se animaría o no? ¿Sí? Adelante. Ven. Di tu nombre y qué te gustaría romper. Buenos días, soy Eduardo Naranjo y una de las cosas que quiero romper con mi hijo es la generación de divorcio que hay en mi familia, la generación de engaño que hay en mi familia, la división de familia también y principalmente eso. También el tema de que mucha gente de mi familia, incluyéndome a mí, no acabamos una carrera también y son cosas generacionales que se han dado en mi familia. Gracias, Eduardo. Denle un fuerte aplauso. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta forma? Porque hoy vamos a hablar acerca de la obediencia y a ver qué tan obedientes somos. ¿No? ¿Alguien más? ¿Por qué estoy diciendo esto de los patrones? Porque eso te puede dar luz de decir, ay, mira, yo también necesito romper con eso, yo también necesito romper con aquello, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Alguien más se quiere animar? Puedes decir tu nombre y pues decir lo que quieres. Gracias, mi nombre es Pilar, buenos días. Y uno de los patrones que nosotros ya habíamos identificado y hemos estado trabajando de todas maneras es que tenemos un hijo universitario y entonces a veces les dan las 12, la 1 de la mañana y sigue trabajando. Entonces ya nosotros ya hablamos con él y le hemos dicho que máximo es 10, 11 de la noche. Entonces el patrón y que estamos trabajando en romper es en verificar que realmente a las 10, 11 de la noche él ya esté durmiendo porque tiene que trabajar vaya a ir a la escuela al día siguiente. Entonces estamos rompiendo ese patrón de verificar que realmente se cumpla lo que hemos platicado. Gracias. Un fuerte aplauso. ¿Cuál fue el patrón que vimos en la vida de Elí y de Samuel? No estorbó a los hijos, ¿no? De todo hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Y eso es lo que necesitamos, porque nuestros hijos y cada uno de nosotros somos seres inteligentes. Y somos tan inteligentes que sabemos cómo hacer enojar a papá y a mamá. ¿Cierto? Claramente te quieren hacer enojar y te van a decir algo que sabes que a ti te repatea. Porque es tan inteligente que sabe cómo llegarte, sabe cómo pegarte. ¿Estás ahí, papá? Bueno, no solo es enseñar, sino también vigilar que los pongan por obra y en práctica. Eso es lo que vimos la clase pasada acerca de nuestra responsabilidad. ¿Y alguien sabe cuáles son los 6 acuerdos que tenemos en este curso? El número 1, renunciar a toda filosofía. ¿Sí? Toda filosofía, ideología. ¿Has identificado esas ideologías, esas filosofías? ¿Sí las has identificado? ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Romperlas. No nada más es identificarlas. Porque a veces somos buenos para predicar, pero no para hacer. Y la palabra nos dice, no nada más sean oidores, sino hacedores de la palabra. Yo voy a ser de los que oyen y hacen. ¿Ok? Poner la palabra en el lugar correcto. Es tu manual de vida, no hay otro libro. Si en un único libro te tienes que quedar, es la Biblia. Ahí viene todo. Probablemente no todo se te haya revelado. Pero ahí está todo, para educar a los hijos, para con la esposa, con el matrimonio, para negocios, para nuestra vida, todo está ahí, todo. Patrones que se tengan que romper. Ponerse de acuerdo como papás. 4, romper toda condenación. Hay promesas de Dios y esperanza para tus hijos. No sé, probablemente tu hijo tiene ya 21 años, 15 años
Y probablemente hay algunos que todavía no tienen hijos y dicen, bueno, yo todavía tengo esperanza, apenas voy a tener hijos y voy a empezar a educarlos correctamente. Pero si tú ya tienes hijos ya más grandes y dices, es que no apliqué la corrección, no apliqué estos tipos de principios que estamos haciendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay esperanza para ti, papá. Dice la palabra de Dios que lo que se comió la langosta, el saltón y el revoltón, Dios lo va a restituir. Es decir, hay restitución para tu vida y para tus hijos. Hay promesas de Dios que si eres salvo tú, va a ser toda tu casa. Es una promesa de Dios y es algo que tienes que creer. Por eso la palabra de Dios tiene que ser tu guía. Porque si esa palabra es tu guía y hay promesas, hay una herencia que te corresponde y que tienes que tomarla. ¿Sí? Tus hijos son prestados, no te pertenecen. Como tu papá no te perteneces, eres del Señor. Y nunca es tarde para tomar decisiones. Amén. Ahora, si hoy vamos a hablar acerca de la disciplina, yo necesito, así como homologamos las prioridades, primero es Dios, después familia, trabajo y servicio. Ok, homologamos los criterios porque entre trabajo y servicio como que ahí nos confundimos. Es muy claro que Dios es primero. Ahora, puede ser, papá, que para ti tengas un criterio de que algunas cosas que hace tu hijo les aplaudes y para otros es un acto de desobediencia. Necesitamos homologar los criterios. ¿Estamos ahí? Por ejemplo, el berrinche. ¿Quiénes están de acuerdo en que se tiene que corregir? ¿Todos? ¿Quién no? Entonces, ¿por qué lo dejas? ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, somos buenos predicadores, pero no hacemos. Lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. ¿Acá? ¿Sí? ¿Sí? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo ejecutamos. El berrinche, todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, si tu hijo normalmente, cuando están los hijos chicos, bueno, también a veces grandes, te dicen saluda y no quieren saludar. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Es porque lo permites con tu hijo. Silencio. ¿Ok? Se acerca uno, ay, qué lindo niño. ¿Es correcto? ¿Es correcto eso? ¿Sí me explico? Yo necesito ver, estoy poniendo ejemplos de actitudes que tienen los niños para que en base en eso identifiques lo que ya sabes y que no has corregido. Por ejemplo, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Y también dice la palabra que hay que obedecer a los papás. ¿Sí? Hijos, tienes que obedecer a los papás. Bueno, hay una parábola que le dice, hijo, tienes que ir a trabajar. Le dice, sí, papá, sí voy. Y no fue. Y le dijo al otro hijo, tienes que ir a trabajar. No, no voy a ir. Y al final terminó yendo. Y preguntó Jesús, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿El primero o el segundo? El segundo, que dijo que no, pero finalmente fue. ¿Sabes qué hizo el papá? Lo corrigió y fue. Porque hizo la voluntad del Padre. A lo mejor la palabra no te dice que lo corrigió, pero su primera actitud fue de rebeldía. Y después fue. ¿Estamos ahí? ¿Cuántas veces tú le dices a tu hijo no? ¿Cuántas veces le tienes que decir a tu hijo no para que obedezca? ¿Estamos? El criterio que quiero establecer aquí es, ¿tiene que ser a la primera o más de una? ¿Cuántos dicen que es a la primera? A ver, yo quiero que me levanten bien la mano a la primera. Señor, tómales una foto para que cuando lleguen al cielo digan, ay, ya la baja luego. Dime quién dice la primera. Ahora, ¿quién dice que tiene que ser más de una?
Sí, más de una. Yo te voy a decir algo, ¿cómo Dios trató a Adán y Eva? ¿Les dio un chance? ¿Fue a la primera? ¿Fue a la segunda? Entonces, como Dios trató la rebeldía y la desobediencia, tú tienes que tratar la rebeldía y la desobediencia en tus hijos. Porque si es a la segunda y tú piensas que es a la segunda, lo que estás tomando es una filosofía del mundo y psicología, no lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Estamos? Por eso quiero homologar criterios. Porque entonces yo te puedo dar una plática, mi esposa y yo te podemos dar una plática acerca de la corrección y frustrarme yo de que decir tienes que corregir eso, pero para ti está bien, es normal. Para ti le aplaudes a tu hijo que haga eso. Hoy lo aplaudimos sabiendo que está mal. ¿Sale? Por ejemplo, estoy aquí exponiendo, mi esposa y yo estamos exponiendo, el pastor está dando la plática. Y un bebecito chiquito, ay, el pequeñito, está apenas aprendiendo a caminar y sale caminando y se empieza a pasear por aquí y distrae a todos. ¿Es correcto? Entonces, papá, ¿por qué lo permiten? Abuelos, ¿por qué permiten que hagan eso sus nietos? Está el pastor predicando y que haga lo que sea. ¿Sí me explico? Lo sabemos, pero lo aplaudimos. Por eso quiero homologar criterios, para que entonces cuando hablemos acerca de la corrección detectes y empieces a actuar y verdaderamente haya un cambio. ¿Sí? ¿Sí? Ay. ¿Sí? ¿Qué otra cosa ustedes creen que es mejor? Por ejemplo, vamos a una fiesta. Por ejemplo, la vez pasada fuimos a una fiesta y los pastores dieron unas palabras para los festejados. Y cuando estamos ahí sentados, ¿y sabes qué nos distrajo? Unos niños que estaban jugando allá atrás. Ningún papá se paró para ir a corregir a los hijos. Distrajeron a la gente y distrajeron a los pastores. ¿Es correcto? O sea, son cosas que quiero ponerles de ejemplo que nosotros vemos, vivimos, y mi estómago necesita ser sanado. Ay, ¿cierto? Lo hago así para que se rían porque están muy serios. Cada palabra que tú le digas a tu hijo es una extensión. Esto me lo dijo una vez el primer pediatra de nuestros hijos. Y después me fui a la palabra y dije, eso es conforme a la palabra, lo voy a tomar. Me dijo, cuando tú le digas, detente, y tu hijo no obedece a la primera, probablemente tu hijo pueda morir, porque a lo mejor le estás diciendo, detente, cuando tenga que cruzar una calle y no tenga el criterio de saber que tenga que voltear. Pero si tu hijo conoce tu voz y dice, a mi mamá la obedezco a la quinta, pues tu hijo ya va a estar aplastado. Por eso tiene que ser a la primera, porque es una extensión de tu mano. Es un caso extremo, pero muchas veces en la semana un chavito falleció en las curvas de ahí por la casa por ir a exceso de velocidad. No sé si era su primera vez, pero ya no está aquí para contarlo. Y lo que te estoy diciendo es que tus hijos, si no atacas eso, los estás llevando a un camino de muerte. ¿Ok? No es negociable. Te voy a decir por qué. ¿Por qué no es negociable? Jesús tuvo que venir y morir en la cruz por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Jesús dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dijo al Padre, no es negociable, tienes que morir. Los principios de Dios no son negociables. Y tú estás negociando los principios de Dios con tus hijos. Y papá, lo tienes que terminar. Es negociable saber qué va a estudiar, pero no es negociable venir a la iglesia.
Fuerte aplauso, por favor. Les dije, si iba a llenar. Por eso, qué bueno, gracias por obedecer, por no dejar lugares, gracias. Los dejo con mi preciosa esposa que les va. Ahí vamos. Voy a cantar, por eso vengo libre. Qué tremendo esto con lo que comenzó mi esposo, porque la verdad es que, ¿sabes qué? Que a veces la desobediencia la tomamos con tanta ligereza. O sea, nos vale, así definitivo. Por eso yo hice una como pluma, porque es ligera, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Que a veces les decimos a nuestros hijos algo y lo tomamos así, ligero, o sea, así de, pues, o sea, hijo, ven, tráeme esto. Y nada, te voltea a ver, se ríe y se va y no te da lo que quieres, ¿no? Y tú, ay, qué chistoso, ay, qué lindo mi hijo, o sea, ya voy por él, yo mejor a traerlo, ¿verdad? Lo tomamos, la desobediencia la tomamos con ligereza, qué tremendo. Pero yo declaro que hoy se rompe eso en ti, papá, también en ti se rompe y no más vuelves a tomar la desobediencia a la ligera. Como decía mi esposo, o sea, con Adán y Eva, ¿cómo le hizo? O sea, no dijo, ay, mis hijitos no me escucharon, creo que no me escucharon, ¿verdad? A ver, de ese árbol no deben de comer. No, dijo, a ver, se van. O sea, hay un castigo, hay algo. ¿Por qué nosotros tenemos que tratar a la ligereza la desobediencia con nuestros hijos? No puede ser, porque así como Dios nos trata, también nosotros los tenemos que tratar a ellos. Entonces, se rompe eso, se rompe de tu vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí te está dando un mandato, instruye a tu hijo, instrúyelo. ¿Para qué? Para que no se aparte de ese camino, ¿ok? Entonces aquí también nosotros como padres tenemos que ser obedientes, pero ni siquiera lo que leemos, puedes leer este versículo, si quieres nada más nos quedamos con este versículo hoy, ¿lo vas a obedecer? ¿Lo vas a hacer? O sea, no, nos cuesta mucho trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque hay tanta carnalidad en nosotros, hay tanto pecado, tanto que es lo que nos está gobernando, es lo que está ahí, pero duro con nosotros, ¿no? Entonces nos cuesta trabajo obedecer y eso tiene que ser desarraigado de nosotros también como padres, de ver y no consecuentar nada en nuestros hijos. Muchos tenemos hijos grandes y a lo mejor dices, híjole, ya dejé pasar tanto tiempo. Se puede, papá, se puede arrancar eso. Claro que si empiezas como dice la palabra de Dios desde temprano, va a ser muy fácil o más fácil. Pero tampoco quiere decir que si empezaste tarde no se pueda, porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo. ¿Va a doler más? Sí, va a doler. Es como si cortaras, pues recién plantas una plantita, pues si la quieres pasar a otra maceta, pues la sacas y la pones, ¿no? Pero si quieres un árbol plantarlo a otra parte, pues necesitas maquinaria, necesitas cosas más, pero se puede. Acuérdense, en Dios hay esperanza. Si tú tienes hijos grandes, hay esperanza, pero ¿qué necesitas? Ser obediente a la palabra de Dios. Ahora, el instruir requiere de amor, requiere de disciplina, de enseñanza y de ejemplo. Mira, el amor sin disciplina va a producir hijos consentidos. Apúntalo. Amor sin disciplina. Amor, disciplina, enseñanza y ejemplo. El amor sin disciplina va a producir hijos consentidos. La disciplina sin amor va a producir desánimo y un espíritu quebrantado en nuestros hijos. Y la enseñanza
sin ejemplo va a producir amargura y resentimiento. A ver, el amor sin disciplina va a producir hijos consentidos. ¿No saben taquigrafía? Mañana. Amor sin disciplina, hijos consentidos. La disciplina sin amor, desánimo y un espíritu quebrantado en los hijos. Y enseñanza sin ejemplo, va a producir amargura y resentimiento. Y ejemplo sin enseñanza va a producir hijos inestables e inseguros. El ejemplo sin enseñanza va a producir hijos inestables e inseguros. ¿Sí? O sea, tú no puedes nada más, hay mamás que me dicen, híjole, yo amo tanto a mi hijo, pero no puedo disciplinarlo. No, realmente no estás amando. La palabra de Dios dice que sí, que si no amas, que si no lo amas, lo aborreces. Qué tremendo, ¿no? O sea, hay mamás que dicen, no, es que yo amo a mi hijo, de verdad yo lo amo, pero no lo disciplino. Pues, ¿qué crees? Que la palabra de Dios dice que lo estás aborreciendo. Si tú amas a tu hijo, lo tienes que disciplinar. La disciplina sin amor, pues causa desánimo, porque a ver, pura negada, no, a ver hijo, disciplinas, pero amas. A ver, estás amando, te amo hijo, te tengo que disciplinar, ¿sí? Tu hijo va a saber. Y pura enseñanza, pues no, tienes que dar también un ejemplo. Te tienen que ver en ti, tienen que decir, mi papá está haciendo esto, pues yo también lo voy a hacer, porque pura disciplina, pues no, o puro ejemplo, pues mira, ve cómo lo hago, pero no, tiene que estar estas 4 cosas, ¿ok? Si no, todo va a deformar el crecimiento en tu hijo. Todo esto tiene que tener un equilibrio, ¿ok? Nuestra responsabilidad como padres es moldear su carácter y desarrollar sobre él el fundamento firme. ¿Cuál es? Jesús. Es Jesús, sobre el fundamento firme, que es Jesús. Ahora te voy a hablar de la disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es instruir y enseñar a alguien. Es azotar. Dar, dice aquí la Real Academia, dar disciplinazos con mortificación o por castigo. Y la palabra de Dios nos dice que es castigo y corrección, ¿ok? Ahí, fíjate lo que dice la palabra, azotar, ¿ok? O sea, no tienes que pasar por alto lo que la palabra de Dios dice. No es hacer que te sienta. Y yo antes creía que eso generaba mayor rebeldía, pero cuando veo la palabra y lo que la palabra de Dios me dice, y cuando no hago lo que la palabra de Dios me dice, vean el mundo que tenemos. ¿Sí? O sea, tú me dices, es que no estoy de acuerdo, filosofías del mundo. Ok, entonces ya vimos que es la disciplina, ¿verdad? Ahora, la disciplina viene del amor, y Dios, porque Dios es amor. Ajá, entonces viene la disciplina, entonces ¿de dónde viene? De Dios, ajá. Eso nos tiene que quedar claro, la disciplina viene de Dios, ok. Entonces ya les dije que la disciplina, que cuando tú no amas a tu hijo, entonces lo aborreces. ¿Ya les quedó claro? ¿O se los repito otra vez? Ok, ¿qué nos dice Proverbios 13:24? Dice, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo, ¿ok?
Amarlo es disciplinarlo. Entonces no quiero que me vengan y me digan, amo mucho a mi hijo y no lo estás disciplinando, ¿ok? Entonces mejor díganme, disciplino mucho a mi hijo y entonces ya voy a saber que lo estás amando. ¿Cuál necesitan? Hay todos tamaños. Díganme de qué tamaño necesita tu hijo. ¿Sabes también cuáles son muy buenas? Las que te dan en la pintura Comex. Las palitas que te dan en la pintura Comex, esas son muy buenas. Luego mi esposo iba. Esas son muy buenas. A ver, vamos a hacer una pausa. Que se metan, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Todos los que están allá atrás, vénganse de este lado, para que los que están allá afuera puedan entrar. Rápido, rápido, los que están allá atrás. Rápido. Rápido, please. Rápido, rápido, rápido. Los que están allá atrás. Los que están atrás. Rápido, rápido, rápido. Ahí hay uno. Rápido, rápido, para que me entren más. Ya no hay más afuera, ¿verdad? Ya todos pueden estar. ¿Ya todos están adentro? Paco, gracias. Adelante. Sí, ve. que se vayan metiendo, ¿no? Ok. Entonces, muchos padres prefieren evitar el dolor de corregir y permiten que los hijos continúen con las actitudes incorrectas. Y aunque sepan que esto les afectará toda la vida, los dejan así, ¿ok? Entonces no podemos vivir con, es que me duele, es que, no, y sí nos duele, o sea, no es de que no sintamos nada. También como papás nos duele corregir a nuestros hijos, pero los corregimos porque sabemos que se va a romper algo en él y porque sabemos que va a ser, para toda su vida va a ser benéfico, ajá. Entonces no podemos pensar vivir pensando en eso, en que pues es que como me duele, pues no le voy a dar, ¿no? Entonces tenemos que quitar eso. No disciplinar a nuestros hijos es una clara señal de que no les tenemos el amor que Dios quiere que les tengamos, ¿ok? Eso es muy importante. Aquí Dios nos pide cómo amarlos y a lo mejor los amamos a nuestra manera, pero no como Dios quiere, y es disciplinándolos. Ahora, hay dos razones muy importantes para disciplinar. Primeramente, porque lo necesitan, ¿ok? En Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Ya vieron que no la vais a romper? Está ligada, sí, así como le hace mi esposo. A veces les damos y dices, pero no se quitó hoy, ¿no? O sea, está ligada, ajá, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Más qué? A ver, pásame la vara. Más la vara de la corrección lo van a alejar de él, de esa necedad. ¿Qué te está diciendo? Te dice, mira, a ver, te dice Dios, mira, así viene tu hijito, así viene de fábrica, así, híjole, pero te está diciendo cómo viene, ¿verdad? Viene necio, ¿qué crees? Viene necio y está ligado, está ahí pegado, pero te da el remedio, te dice, mira, le das 3 varazos, no, le das vara y esa necedad se va a quitar. O sea, Dios no nada más manda a los hijos así como que pues ahí te van, no. Te los manda con una receta, ¿verdad? Es como la otra vez mi hija le picaron los moscos y me decía, ay, la veía rascándose, le digo, Dani, aquí hay una pomada, y ya se la puso y dijo, mamá, dame la pomada, ya no la soltaba y casi dormía con la pomada, porque supo que fue el remedio para que le quitara la comezón de esas picaduras. Así te dice Dios, mira, tu hijo viene necio, es neciecito, pero mira, aquí hay algo que se lo quita y es la vara. Ajá, a lo mejor yo no cargaba con esta grandota, pero traía una más chiquita en mi bolsa y nada más la sacaba. Ajá. Hay para viajes, hay para casa, hay para bolsillo, hay para todos, para todas las necesidades. ¿Ok? Entonces, Dios nos está diciendo cómo vienen nuestros hijos y cómo podemos aliviar eso, ¿verdad? Pues, a ver, con las nalgaditas.
¿Ok? Entonces, la necedad está ligada. Tienes que entender que la disciplina, bueno, ya dijimos que es parte de Dios y que a Él nada se le salió de las manos. Está muy cañón Dios, ¿verdad? Mira, hoy en día hay tantas teorías que sostienen que si dejamos a los niños que crezcan sin restricciones, que serán niños felices. Eso nos dicen las teorías. ¡Wow! Consideran también que cualquier forma de disciplina es cruel y que la autoridad paterna es dictatorial. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú lo estás creyendo, que tú estás creyendo esas teorías, que tú estás haciéndole caso más a esas teorías que a lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Que hoy declaro que todas esas teorías que has dejado entrar a tu mente, que has dejado entrar a tu corazón, se desarraigan en el nombre de Jesús y que hoy empiezas a ser un padre diferente, un padre conforme a la palabra de Dios y no conforme a las teorías que han estado viniendo y engañándote, y que tus hijos hasta ahora han vivido como han vivido gracias a que has dejado entrar esas teorías. ¿Sabes qué? Que esas teorías no son mejor que Dios, no son mejor que lo que la palabra de Dios dice. Así que se rompen de tu vida en el nombre de Jesús y se van fuera. Y todo pensamiento diferente a lo que es la palabra de Dios se va fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Así que decláralo. Se va fuera. Y a quien no se le vaya, aquí hay. ¿Ok? Y la segunda razón por qué hay que disciplinar, bueno, hay muchas, pero esta es porque es un mandato. Es un mandato. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. No te está diciendo, mira, piensa, a ver, puedes pensar si lo necesita, lo puedes castigar. No, dice castiga. No te está diciendo en otro, castiga. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Si tú no corriges a tu hijo, te estás apresurando a destruir a tu hijo. Te estás apresurando, papá. Así que te da un mandato y yo declaro que hoy sales con una actitud diferente y voy a tomar esa actitud. Yo voy a castigar cada desobediencia de mi hijo. Cada desobediencia de mi hijo la voy a castigar porque es un mandato. Ese versículo yo antes lo entendía. Es que no le tengo que pegar tan fuerte porque si no lo voy a destruir. Es al contrario. Al no darle, lo destruyo. ¿Ok? ¿Estás ahí, papá? Al no darle, estás destruyendo a tu hijo. Es que yo nada más le he dado una vez, pues te faltaron 20. Hasta que la necedad se desligue. ¿Estás ahí? Sigue, porque si no me sigo yo. Ok, entonces Dios nos está hablando en forma directa. No se está yendo por escalas, ¿verdad? Ni te está diciendo, a ver, papito, mamita linda, preciosa, hermosa, mira, yo he visto que tu hijo… No, castiga. No, a ver, no te dijo, respira, 1, 2, no. Se fue directo, castiga, ¿ok? Entonces, o nos dedicamos como padres a formar un corazón sabio en nuestros hijos, o estaremos dejando crecer en ellos su propia destrucción. Dios nos está dando un incentivo. También dice que hay esperanza. Amén. ¿Verdad? Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. O sea que hay esperanza, papá. Te lo hemos repetido muchas veces. Nunca es tarde para Dios. Hay esperanza. Entonces, castígalo mientras que hay esperanza. No te desanimes, papá. En Dios hay esperanza. Tal vez dices, yo ya empecé tarde, mi hijo ya no es tan dócil, ya te lo hemos dicho,
no es tarde, ¿ok? ¿Ya les quedó claro? Ok. Ajá, es Proverbios 19:18. Ahora, muchas veces nos preguntamos, pero pues ¿ha valido la pena? O sea, ¿ha valido la pena tantas nalgadas que le he dado a mi hijo? ¿Ha valido la pena? Yo te digo, ha valido la pena. No te detengas. Ha valido la pena. Si le tienes que decir a tu hijo 100 veces, 1000 veces, lávate los dientes, siéntate a comer, haz esto, haz lo otro, no te detengas, papá. Síguelo haciendo. Ha valido la pena. Muchas veces, los procesos no se hacen en un día, ¿verdad? O sea, las cosas no se dejan en un día. Tampoco por eso vas a decir, bueno, hoy no lo dejó. No, tienes que insistir, no te detengas. Todo vale la pena. Si tú te detienes, entonces ahí sí, ya no valió. Estás a tiempo. Soy maestra, perdón. Y no reúses. Exacto. Entonces, ha valido la pena, papá, ¿ok? Las promesas de Dios las obtenemos con fe y paciencia. Entonces, ¿qué nos toca hacer como padres? Ser pacientes. Yo veré a mi hijo libre, yo veré a mi hijo diferente, yo veré a mi hijo con otra actitud. Yo veré a mi hijo. Entonces, cada que le des, tú vas a ver a tu hijo diferente. Aunque lo sigas viendo igual, yo lo veo diferente. Le falta más vara, ni modo. ¿Ok? Hasta que esto se vaya. Se desligue. ¿Explicó? Entonces, cuando esto nos empieza a quedar claro, Dios hará que en nuestros hijos no haya ni resentimiento, sino que haya respeto y admiración por ti como papá. ¿Ok? Cuando a ti te queda claro que es un mandato de Dios, en ellos no va a haber ningún resentimiento. Al contrario, van a decir, wow, o sea, respeto a mi papá y lo admiro. ¿Ok? Entonces, sin miedo al éxito, papá. Ahora sí que quedó. Entonces, aquí, como decía mi esposo, podemos, ¿sabes qué? Negarle o rehusarte a darle muchas cosas a tu hijo. Te puedes negar a no comprarle una pelota, no comprarle un dulce, pero ¿qué crees que dice la palabra de Dios? No rehuses, no te rehuses, no te niegues a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Aparte de que lo estés librando de la muerte y lo estás librando de irse al infierno a tu hijo. Proverbios 23, por eso, 13, 14. Si ese lo ves en la NTV, si lo siguen ahí. A ver si lo busca mi esposo. ¿Lo tienes tú ahí? 23, 23, 13. Dios habla hoy, Ok. Ahorita que lo busque. va a quedar más claro. Proverbios 23, 13 13 al 14. al 14. Al 14. 13 y 14 compara. NTV, no dejes de disciplinar a tus hijos. Exacto. La vara de castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Exacto. ¿Escuchaste? Física. Física. Claro. Azotes. Proverbios 23, 13, 14 en la NTV. ¿Ok? ¿Les está quedando claro? ¿A cuánto les está cambiando todo esto de la disciplina? A muchos, ¿verdad? Qué bueno. Preguntas al final, pónganlas ahí y al final porque el tiempo se está yendo rapidísimo. Ok, entonces, hay un riesgo, es un asunto de vida
o muerte. Y esto, ¿ok? Entonces tu hijo puede morir si tú no lo corriges. Qué grueso, ¿no? ¿Sí? Ok. Por ejemplo, si tus hijos estuvieran en la alberca y uno de ellos viene y te dice, mamá, mi hermanito se está ahogando, ¿qué harías? Dirías, espérame, ya casi termino, dame 5 minutos, ya voy a terminar y ahorita voy a salvarlo. No, corres, ¿verdad? O va con el papá, mi hermanito se está ahogando, ya, en 10 minutos acaba el partido, espérame tantito. No, corres. ¿Por qué corres? Porque es un asunto de vida o muerte. Así es la disciplina. Si tú no corriges, es un asunto de vida o muerte. Lo tienes que entender, papá. ¿Ok? ¿Están ahí? Sí. Voy a apretar un poquito más. Ahora todos han pensado en sus hijos. Ahora yo te digo, papá, ¿cuántas nalgadas te faltaron para que se desligue la necedad en tu corazón? ¿Me explico? Porque tú hoy le vas a decir a tu hijo que tiene que obedecer a Dios cuando la necedad todavía está ligada en tu corazón. Y hoy que estás consciente, tienes que ir a la presencia de Dios para que la palabra que te instruye, te corrige, te transforma, te dé los varazos que te hicieron falta y desligue la necedad de tu corazón. Porque tengo un hijo tan rebelde, porque tú eres rebelde. Porque no corriges, porque hay necedad en tu corazón. Porque piensas y le aplaudes todas sus desobediencias. Por eso están aquí ustedes y sus hijos allá. Porque tengo que atacar de raíz la necedad aquí para que allá se desarraigue también. ¿Estamos? Entonces tienes que correr a la presencia de Dios. Y tienes que desnudarte como Adán y Eva y decirle, Dios, corrígeme, azótame, pero no quiero ser necio. ¿Sabes qué es necio? Necedad dice demostración de poca inteligencia. Según la Biblia, la palabra necedad se refiere al ateísmo. Estás formando, si dejas que la necedad esté en el corazón de tu hijo, al rato va a decir que Dios no existe. Lo va a llevar esa necedad a decir al ateísmo. Lo va a llevar a rechazar a Dios. Lo va a llevar a maldad. Lo va a llevar a una estupidez, perdón la palabra, y a una carencia de conocimiento. Por eso es algo de vida o muerte. Por eso es algo que el diablo no ha querido que esta plática se diera. Y te quiere distraer con tantas cosas. Pon atención. El hecho de que tu hijo le digas, no hagas esto, detente, y se detuvo y te volteó y siguió. No es que no escuchó, no es que no entendió. Entendió también que decidió desobedecer. Y tú no es que no escuches, es que te detienes a escuchar a Dios y sigues tu camino de rebelde. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. Tu hijo todos los días te reta, papá, todos los días, y te toma la medida. Y si no es con mamá, voy con papá. Porque ya sé qué pedirle a papá, ya sé qué pedirle a mamá. Por eso hay que ponerse de acuerdo en un mismo criterio para que el niño no tenga escapatoria. La desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa. ¿Te fijas? Sea justa o no. Tu hijo no le tienes que dar explicaciones, tiene que obedecer y punto. No, es que la psicología me dice que explícale al niño por qué. No, la palabra de Dios te dice obedece, punto. Y después le vas a enseñar. No te digo que no le enseñes, pero primero tiene que obedecer.
Porque si no le explicas, entonces no obedece. Entonces no estás desligando la necedad. Ahorita va a venir unos versículos que te van a... Me transformaron y me destrozaron en la semana. Dice, por lo cual la rebeldía puede ser positiva o negativa dependiendo del propósito. Sadrach, Mesach y Abed-Nego, Ananías, Misael y Ananías, Azarías. Eso. Tuvieron rebeldía con Nabucodonosor. Pero los demás fueron rebeldes contra Dios. Y muchos hablan de Daniel y de sus amigos, pero nadie habla de sus papás. ¿Qué les enseñaron a esos jóvenes en casa? ¿Qué les enseñaron esos jóvenes que tuvieron la valentía, que tuvieron la fe, que tuvieron el carácter para decir, yo no me voy a contaminar? Dice, entre todos estos había 4 nada más. O sea que había más gente judía, había más gente que había sido tomada cautiva. Y tú no sabes en qué momento Dios va a lanzar a tus hijos al mundo y necesitan estar preparados. Y necesita estar desligada de su corazón la necedad. La palabra desobediencia viene del latín obedientia, que significa cualidad del que escucha y cumple un mandato. Entonces la desobediencia significa alguien que escucha y decide no obedecer al mandato. No es que no escuche, es que decidió no hacerlo. Porque tu hijito pequeñito, tienes tu mesa de centro y tus campanitas que no quieres que nadie rompa, y ahí va tu hijito y le dices, no toques, y se detiene. ¿Entendió? Claro que entendió, pero siguió alzando su mano hacia lo que iba a querer, porque te está retando. ¿Qué vas a hacer? ¿Me explico? Pero hoy este ejemplo es facilísimo, pero pónganlo en práctica, papás. ¿Por qué dejas a tu hijo hacer en otras casas ajenas lo que no lo dejas hacer en tu casa? No brinques en los sillones, pero en las de las casas de los demás, que brinque. No lo dejas jugar con ciertas cosas en tu casa, pero sí se las mandas en su mochila para que jueguen en otras casas. Como Dios trata la rebelión y la desobediencia y la necedad, es el mismo trato que nosotros debemos darle. Dice, instruye al niño en su camino, Proverbios 22:6, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ejemplo del hijo pródigo. Si un padre instruye a un niño en los caminos de Dios, cuando es pequeño, llévalo a la iglesia, se aprende versículos y demás. Dice, cuando pase el periodo de la adolescencia, volverá como el hijo pródigo y reclamará su herencia espiritual. A lo mejor esa es tu historia, pero debemos de levantar el estándar, romper patrones. No podemos hacer el hijo pródigo la historia a seguir en nuestros hijos. No esperar a que llegue la adolescencia porque no desligaste la necedad desde temprana edad, y entonces en la adolescencia explota eso y se vuelve rebelde. Y entonces tienes que decirle a Dios, Dios, tengo una promesa, porque no quisiste hacer lo que te corresponde. Y se instruye al niño en su camino, y no dice que cuando es viejo se va a venir al camino, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar. Así es. El hijo pródigo no tiene que ser tu estándar, y hoy tienes que romper eso. Así es. No tiene tu hijo ser rebelde e irse y después regresar. Pero hoy hemos tomado el hijo pródigo a veces como un estándar. Regresar porque no hiciste lo que te correspondía como papá. Así es. ¿Estás ahí?
Dice, el que tiene en poco la disciplina, Proverbios 15:32, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Estás ahí? NTV, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Hoy la palabra te está corrigiendo. ¿Qué vas a hacer? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. La palabra de Dios, ¿qué es? Inspirada por Dios, inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para corregir, para corregir, para corregir y para instruirme en justicia. Y me voy a preparar como un hombre perfecto para toda buena obra. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Lo que viene, tengo 4 minutos nada más. No sé si me va a alcanzar a darlo, pero me voy a tomar otros 5 minutos. Hebreos 12:5 al 11. Fíjate lo que dice. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. ¿Ok? Dice, ni desmayes cuando eres ¿qué? Reprendido. ¿Qué es reprender? Desaprobar lo que se ha dicho o hecho. Cuando tú corriges a tu hijo y lo reprendes y le das con la vara, lo que le estás dando de mensaje es: estoy en desaprobación de lo que acabas de hacer. Pero cuando no lo corriges, le estás diciendo: apruebo lo que haces. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, porque el Señor al que ama disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso es lo que hace Dios contigo. Si recibe a Jesús en tu corazón y vas a ser hijo de Dios. Y cuando te recibe, ¿cómo te recibe? Con disciplina y azotes. Porque vienes con tanta contaminación del mundo que te recibe con disciplina y azotes y con los brazos abiertos, diciéndote: mi amor te protege. No pudo haber negociación en la cruz del Calvario. Porque había un principio de Dios, un mandato de Dios, que la paga del pecado era muerte. Por más que nos ame Dios, no va a quebrantar sus principios ni sus mandatos. ¿Y tú quién eres, papá, para quebrantar los mandatos de Dios y creerte más sabio que Dios? El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice, si soportas la disciplina, Dios te va a tratar como hijo. Porque ¿qué hijo es a que el padre no disciplina? Aquí el escritor de Hebreos te estaba diciendo, es un hecho. Eres papá, vas a disciplinar. ¿Qué padre es aquel que no disciplina?, se pregunta él. Dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces son bastardos y no hijos.
¿Cuántos bastardos tengo hoy aquí? ¿Y cuántos hijos? Es palabra fuerte. Pero si te rehusas a la disciplina, si te rehusas a los azotes de Dios, entonces Dios no te puede tratar como hijo y te trata como un bastardo. ¿Y qué es un bastardo? No te reconoce como hijo. Dile, Señor, yo quiero ser hijo. Si después viene la pomadita, tampoco es así. Traje árnica para... No, no es cierto. ¿Me explico? ¿Cómo quieres que Dios te trate? Por eso vienes ante delante de Dios. Dios, prospérame. Pero no recibes la disciplina y no te puedo prosperar porque no eres mi hijo. No eres de esta familia. Eres bastardo. Por eso no. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Se preguntaba Pablo. ¿Por qué? O él es el que escribió Hebreos, no sé si fue Pablo. Se cree que fue Pablo. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí está la promesa. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Te dice, todo aquel que recibe por hijo lo disciplina y lo azota. ¿Qué te quiero decir, papá? Cuando ves que tu hijo sea pequeño, sea adolescente, y sabes que la adolescencia no existe en la palabra, tú y yo la hemos provocado. Porque lo que no corregiste desde pequeño te explotó a los 12, 13 años de edad. 11 o 10. 9, 8. Bueno, ¿qué te quiero decir? La vara, ¿qué va a hacer al niño? Va a desligar la necedad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debo de corregir a mi hijo? ¿En público? No. Aparte. Y cuando tu hijo sabes que hizo algo que no está bien, tienes que irte aparte, bajarle los pantalones y darle hasta que la desobediencia salga. Darle hasta que la vara se marque, para que le duele y llore y sepa que desapruebas lo que estás haciendo. Porque no me digas que la palabra azote es. No me digas que la palabra azote es. Si la palabra de Dios te habla de azote, lo vas a librar de la muerte y del Seol. Porque tu hijo te va a retar todos los días. Y entonces le vas a dar hasta que llore, sí, hasta que llore, hasta que se le salga la desobediencia, hasta que se desligue la necedad. Y entonces lo vas a dejar llorando un rato. Y después de que llore un rato, entonces el corazón del Padre va y lo abraza y lo cubre en amor. Porque no nada más lo vas a dejar ahí tirado. Vas y lo abrazas y le dices, hijo, pero cuando sabes que la necedad y la desobediencia salió. Porque luego hay, Pepe, ya no le pegues tanto al niño.
Ya no, déjalo. Y la que más sufre es una. Ya no le pegues. Y se parece que le estuvieran pegando a la señora en lugar del niño. ¿Estás ahí? ¿Cómo quieres que tu hijo sea tratado por Dios? Como un bastardo. Pero cuando es como hijo, dice: al que ama, disciplina y azota. El amor está incluido. Porque lo amo. Dice: instruye. Dice: no instruye al niño. Dice: disciplina al niño. ¿Y qué te dará? Descanso. No dice que hoy tienes que descansar. Hoy tienes que trabajar mucho con tu hijo para que el día de mañana puedas descansar. No dice: me da hoy descanso. No, dice: disciplina a tu hijo y te dará descanso. Corrige hoy, descansa mañana. Corrige hoy, descansa mañana. Gasta hoy y mañana no podrás gastar. ¿Me explico? Y tienes que darles hasta que la necedad salga y se desligue. Muchas veces: pórtate bien. Por favor, chiquito hermoso, no. Si ves que tu hijo tiene una mala cara todo el tiempo, pues necesita unos varazos para que esa cara mala se le salga. Es que es así, pues porque es así, necesitas transformarlo y cambiarlo. Porque la gente no tiene por qué soportar las caras de tu hijo. Así es. Ni las desobediencias de tu hijo, ni los berrinches. Dice: el niño consentido avergonzará a su madre. ¿Y cuántas vergüenzas he tenido yo que ver? Vas por ejemplo, algo que nos enseñó nuestro pastor: tienes que instruir a tu niño pequeñito a ser tolerante a la frustración. Él va a llorar porque necesita leche. Que aguante un minuto, no le va a pasar nada. Y deja que llore y explícale: estoy haciendo cosas, ahorita te doy. Es que, pastor, llegué tarde porque mi hijo desayuna a las 9. O sea, ¿en serio? ¿En serio, papá? Y sí es en serio luego. ¿Quién es el rey de la casa, tu hijo o tú? ¿Quién es el de la autoridad en la casa? Eres tú. Y entonces le estás diciendo que venir a servir a Dios es negociable. Es más importante su estómago que Dios. Y entonces no me vas a decir que es primero Dios y después la familia. Las cosas de Dios no son negociables. Pero tú le has enseñado a tu hijo que las cosas de Dios son negociables. Tienes que sacar la necedad. Tienes que sacar la necedad y desligarla. Con esto acabamos. Si no te atreves a disciplinar, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es dado a los que Le obedecen. Y los que son hijos de Dios son guiados por Él. Espíritu. Bueno, poniendo eso de base, cuando tú no corriges a tu hijo, lo que estás haciendo es una generación sin el Espíritu Santo. Y entonces, como Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y si no corriges y desligas la necedad y la desobediencia, se podrá levantar una generación que no conoce al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Si no corriges a tu hijo y no sacas la necedad, lo que estás haciendo, le estás privando una de las bendiciones más grandes que Dios ha enviado a esta tierra, el Espíritu Santo.
Si papá estás pidiendo al Espíritu Santo y sientes que Dios todavía no te lo ha dado, entonces ya sabes cuál es la clave: que quite la necedad de tu corazón. Que Dios les bendiga grandemente.